¿No te han mandado, Marta? Buenas Sí. tardes, amigos y amigas de La Mula. Estamos nuevamente con ustedes a través de Voces de Libertad, una oportunidad para hablar de aquellos temas que nos interesan y que regularmente no lo vemos en la agenda de los medios. Y hoy en particular me parece importante que resaltemos cómo se viene garantizando o no el derecho de decidir de las mujeres. El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. En nuestro país, el aborto terapéutico está despenalizado desde 1924. Pese a que ha transcurrido cerca de un siglo para que se dé esta situación, en el 2014 fue cuando recién se aprobó la guía terapéutica, mejor dicho, la guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de atención integral de la gestante en lo que se denomina la interrupción terapéutica voluntaria del embarazo, es decir, el aborto terapéutico. Tenemos una guía técnica, tenemos un marco legal que debería garantizar el acceso a que se dé a las mujeres que lo requieran, pero ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué perspectiva tenemos en el ámbito normativo, en el ámbito también de la salud mental de las propias mujeres? Para conversar al respecto tengo la presencia de dos compañeras especialistas en el tema, cada una en su rama, en el ámbito del derecho. Tenemos a Jenny Dador y en el ámbito de la salud mental a Marta Rondón. Marta Rondón es psiquiatra, Jenny es abogado. Bienvenidas en primer término a las dos, un gusto poder reencontrarnos, aunque sea a través de esta plataforma. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar Hola, contigo. Sofía. Buenas tardes. Marta, amigas, Hola, amigos. Jenny, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y Jenny ya nos hacía alusión a la campaña del 28 de septiembre con la mascarilla verde, y vamos a desagregar un poco todo lo que significa el aborto en nuestro país, y empecemos por aquel que no está despenalizado, Jenny. ¿Qué significa el aborto terapéutico y cuáles son las causales a grandes rasgos que podrían presentarse para que las mujeres accedan al mismo? Bueno, Sofi, nosotras tenemos un aborto que no es punible desde 1924 y el único requisito que establece la ley penal para que este aborto no sea punible es que se trate de situaciones que pongan en riesgo la salud o que puedan colocar en riesgo también la vida de la gestante. ¿Ya? No tiene que ver en qué condiciones viene el feto en naciturus. Lo que se coloca en riesgo es la salud o la vida de las mujeres. No hay un plazo para la interrupción, no hay un plazo que deba tener la gestación, ninguna de esas circunstancias. Luego, se han establecido una serie de criterios y lineamientos que tienen que ver más que nada con el procedimiento específicamente técnico, médico, ¿no? ¿Cuál es el paso a paso que se tiene que seguir en un establecimiento de salud? Digamos, y es en esa normativa, que en el caso nuestro está desde el año 2014, donde en un primer intento, digamos, se han hecho una lista de 10 patologías o 10 situaciones o afectaciones de la salud que se consideran, ¿no es cierto?, afectaciones de la salud, y luego hay una cláusula en el punto número 11 que vendría a ser una cláusula abierta, porque obviamente ni el legislador, ni los representantes en el Ejecutivo, los funcionarios, se pueden poner o pueden cubrir todos los supuestos. Entonces hay 10 cosas o situaciones que ejemplifican y un punto abierto que se refiere a cualquier otra circunstancia que pueda afectar, colocar en riesgo la salud o la vida de las mujeres gestantes, ¿no? Eso es fundamentalmente. El resto de situaciones que no encajasen allí, en el caso peruano, están todavía con alguna penalización establecida en el Código Penal, ¿no? Unas penas más chiquitas, siempre es una pena baja en el caso del aborto, ¿no? Porque la vida en el sistema legal peruano tiene una protección gradual e incremental, ¿no? A medida que la vida se va consolidando y una vez que nace y se convierte uno en persona, la pena aumenta, ¿no? Ya es diferente en términos de la sanción,
digamos, privar de la vida a un naciturus que privar de la vida a un infante, ¿no? Que privar de la vida a alguien que tiene ya más de un mes o de 45 días, ¿no? En el supuesto penal. Así es. Y en ese sentido, hablando de la salud, porque generalmente para hablar de aborto terapéutico se hace énfasis en el riesgo de vida, pero en el ámbito de la salud, en esa causal 11, no necesariamente se ve en la práctica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Marta? La salud en su sentido amplio, ¿cómo ubica a la salud mental como una posibilidad para acceder al aborto terapéutico? La salud es un estado total de bienestar físico, social y psíquico, y no la mera ausencia de enfermedad. Eso es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, lo que se privilegia es el derecho al bienestar. Y el componente mental, la salud mental, ha sido definida como el estado de bienestar que le permite al individuo realizar su potencial, o sea, ser la mejor persona que le tocaba ser en virtud de su genética y de sus circunstancias, enfrentar el estrés de la vida cotidiana, trabajar fructífera y productivamente y hacer una contribución a la sociedad. De modo que la salud mental es el grado de bienestar que te permite decir, yo soy, yo puedo, yo hago, yo doy. Y te permitiría alcanzar tu meta en la vida, decidir a dónde quieres ir y tener todas las facilidades, las libertades y los recursos para llegar a donde tú quieres ir, para llegar a ser quien quieres llegar a ser. A partir de esa definición, es fácil entender que un embarazo no deseado en sí mismo es un daño a la salud mental. ¿Por qué? Porque el embarazo no deseado va a interrumpir tu trayectoria de vida, no te va a permitir llegar a donde tú querías llegar. Te va a producir un estrés más allá de lo cotidiano, más allá de lo que estamos preparados para tolerar todos los días. Te va a producir un estrés tóxico que te va a causar un daño tanto físico como mental. Te va a subir la presión, te va a dar taquicardia, te va a predisponer a la diabetes, a la preeclampsia, al asma, al reumatismo, y del punto de vista mental, te va a volver impulsiva, retraída, no te va a permitir examinar tus alternativas con tranquilidad, te va a empujar al consumo de alcohol o de diazepam, te va a volver irritable y eventualmente te puede causar enfermedades como la ansiedad o la depresión, que son enfermedades del cerebro importantísimas porque causan un montón de discapacidad. Entonces, este embarazo no deseado atenta contra tu salud mental, porque no te va a permitir acceder a una salud mental completa. Y debería ser considerado como una causal para el aborto terapéutico. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de desarrollo conceptual en lo que significa la salud mental en general, pero sí aceptamos que, por ejemplo, una mujer que viene de muchas experiencias de violencia, claro, tiene un alto riesgo ya por la experiencia de violencia, y si a eso se agrega un embarazo, entonces sí se puede esgrimir la protección de la salud mental. Otro momento en el que podemos hablar de salud mental como seriamente afectada por un embarazo es el caso de las niñas, adolescentes embarazadas, para quienes la interrupción del proyecto de vida es terriblemente grave, no las va a dejar pasar a ser nunca mujeres. Entonces, ahí también se admite la causal salud mental para proceder al aborto terapéutico. Otro momento en el cual se permite la interrupción del embarazo por indicación terapéutica es cuando el feto tiene unas complicaciones muy severas
que no le van a permitir vivir fuera del útero, y entonces llevar ese embarazo para la madre es una tortura. La somete a un estrés Claro. muy grande, y además el resultado va a ser nada, solamente la sensación de pérdida. En ese caso también se está utilizando el aborto terapéutico para proteger la salud mental. Muy bien, y hablando con las dos y colocando el ámbito legal y el ámbito de la salud mental, entonces no debería, entre comillas, haber problemas para la implementación del aborto terapéutico. Y aquí me gustaría empezar una conversación quizás, porque tanto como lo ha explicado Jenny, como lo has dicho tú, tenemos un marco legal desde 1924, el aborto terapéutico está despenalizado, tenemos las causales a través de esta guía técnica. ¿Qué es lo que está pasando desde su perspectiva? ¿Qué está pasando, Jenny, en este sentido? ¿Por qué el debate sigue siendo cuándo se inicia en la vida, y la vida de la mujer en esa perspectiva no necesariamente es la que tiene mayor valía? ¿Podemos desagregar esta situación? Claro. De hecho, mientras iba escuchando a Marta, también estaba pensando, cuando ella mencionaba el tema de salud mental y decía que todavía no habíamos llegado a un desarrollo conceptual de tal naturaleza que permita aplicarlo también allí, ¿no? Sin embargo, sí hay normas que así lo establecen, ¿no? Entonces, frente a tu pregunta, y yo diría que se trata, o sea, que hay varios elementos en juego, ¿no? Primero, efectivamente, o sea, las mujeres todavía en la sociedad peruana no somos vistas, ¿no? Como sujetos plenos. De alguna manera todavía somos tuteladas en el sentido de que puede haber un médico, un profesional de la salud, que es el que sabe qué es lo que es bueno para mi vida, ¿no? Eh, o no, el que puede tomar las decisiones por mí, a pesar de que la norma establece que es la mujer gestante la que toma la decisión, ¿no? Sin embargo, allí es un poco un tercero el que interviene para para restringir esa interpretación y considerar que puede tomar las decisiones por la mujer, cosa que no ocurre en ninguno de los otros campos de la salud, ¿no? Donde ante cualquier otra situación o dilema en el campo de la salud, uno como usuaria del servicio, como paciente, como quieras que nos quieran llamar, como ciudadana que se asiste a un servicio, vamos a ser preguntadas o consultadas frente a las distintas alternativas de intervención. Sin embargo, en el caso de una interrupción legal, no estoy hablando ni siquiera de una clandestina, de una interrupción legal del embarazo, no se nos permite tomar esa decisión, ¿no? Entonces todavía está esta idea de que nosotros podemos ser tutelables o que no sabemos lo que es bueno para nosotras en ese campo. ¿Por qué? Porque la idea que está atrás, como sale en la encuesta nacional de relaciones sociales en el Perú, ¿no es cierto? Todavía un 30 y tantos % en este país considera que las mujeres somos, antes que mujeres, madres, esposas y en tercer lugar, mujeres, ¿no? Entonces, esta idea de que en este país hay madres, ¿no? Claro. Y no mujeres. Entonces, eso todavía también está en los prestadores de salud muy claro. Y lo otro es una discusión un poco ya fuera de lugar. Esto que tú mencionaste de por qué todavía se sigue considerando esta discusión del derecho a la vida. En el caso del aborto terapéutico, la discusión ya no cabe, porque es un aborto que está despenalizado. Esa discusión no la vamos a dar en el 2020, la hizo el legislador en el año 1924, ¿sí? O sea, ya nosotros podemos discutir por otras causales, pero no vamos a discutir por la de aborto terapéutico. Pero aún cuando tuviéramos que discutir por las otras causales, ya la Corte Interamericana ha fijado estándar de cuál es digamos, la interpretación del derecho a la vida o la valía del derecho a la vida, y también nuestro Tribunal Constitucional, que no es un derecho absoluto, que no es un valor supremo sobre los otros derechos, y que por eso, cuando hay conflicto de derechos, se resuelven. Y la vida tiene un valor progresivo e incremental, ha dicho la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo, contra el Estado de Costa Rica. Y es más, acaba de decirlo hace pocas semanas, en otro caso, contra Ecuador. En el caso Guzmán contra Ecuador, ella es una niña embarazada,
por el subdirector de su establecimiento educativo. La niña está embarazada, le dice a ese sujeto, se suicida, toma veneno, se suicida, muere, al final la niña tiene un intento de suicidio, pero muere efectivamente, y la Corte Interamericana acaba de decir algo que va incluso más allá, ¿ya? La Corte acaba de decir que un atentado contra el derecho a la vida no es la pura privación arbitraria de la vida. O sea, no es solo si yo te mato. En el caso de estas niñas, la Corte ha dicho, o sea, privar a una niña de su capacidad de decidir, someterla a violencia sexual y ocasionarle tal dolor y sufrimiento que la lleve al suicidio, como a tantas niñas en nuestro país, y eso Marta conoce muy bien las situaciones y las cifras, eso es un atentado contra la vida, porque está mirando la vida como vida digna, ¿no? Le ha puesto un apellido a la vida. Y eso ya es un atentado contra la vida. Ya no es que yo maté a la niña, no. No interesa, ¿no? Si tú la violaste, si la obligaste a llevar un embarazo y le ocasionaste ese dolor, eso es un atentado contra la vida y ha encontrado responsabilidad en el Estado de Ecuador, ¿no? Sí, y en ese sentido, nosotros acabamos de tener un caso reciente en Ayacucho, ¿no? Una niña de 12 años que no pudo acceder al aborto terapéutico, hasta donde se supo por una situación de violación que estaba gestando y fue impedida de acceder, o no se le dio la opción, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso decía que más allá de la cuestión normativa, hay una situación que está impidiendo su implementación y tiene que ver con todo lo que tú señalas, con los prejuicios, con el machismo, con todo lo que significa estar en esta sociedad patriarcal. Pero Marta, uniendo lo que dice Jenny, también uno de los argumentos, entre comillas, que se da regularmente es que hay una afectación mayor de la mujer en su salud mental si interrumpe el embarazo, ¿no? Es decir, eso se dice y se repite como si hubiera evidencia suficiente para demostrarlo. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú desde tu mirada y como especialista en psiquiatría, además que atiende regularmente a muchas niñas y adolescentes? No hay ninguna evidencia científica de que el aborto cause enfermedades mentales, ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho, hay un montón de evidencia, porque este es un tópico que se discute mucho en los países del norte, particularmente en Estados Unidos, donde quieren revertir la ley que permite el aborto. Y han hecho estudios con poblaciones muy grandes que las han seguido durante muchos años para finalmente concluir que las mujeres que han tenido abortos no tienen más problemas de salud mental que las mujeres que no han estado embarazadas. De hecho, las mujeres embarazadas que llevan el embarazo al término tienen mayor riesgo de hacer enfermedades mentales del tipo depresión postparto que las mujeres que tienen abortos. Entonces, ese es un fantasma que sale de unos trabajos mal hechos que ya han sido completamente descalificados en el mundo científico, y en los únicos países donde se sigue realmente hablando de que el aborto te va a producir el famoso síndrome post-aborto y vas a cargar con la culpa para siempre, es en los países de tradición católica. El aborto no causa, cuando es un aborto provocado, ningún daño a la salud mental. Ahora, otra cosa es el caso de mujeres que han tenido varios, por ejemplo, varios fracasos antes y después logran embarazarse y ese embarazo viene con malformaciones congénitas y tienen que acceder a un aborto. En ese caso, la experiencia es devastadora. Pero esos son casos excepcionales. Para la mayoría de las mujeres hay un periodo de angustia, ¿no? En la semana previa al aborto, cuando se está pensando cómo va a ser y imaginando cómo será el procedimiento, y esta angustia disminuye rápidamente después del procedimiento. Hay una sensación de alivio. 2 años después del aborto, las mujeres que han abortado gozan en general de salud mental. 7 años después del aborto, hay una comparación donde mujeres a las que les negaron el aborto
tienen más problemas de salud mental que las mujeres que sí abortaron, problemas de depresión y de ansiedad. Hay otros estudios en Checoslovaquia que se ha seguido por 25 años a un grupo de mujeres que abortaron versus las que no abortaron y los hijos de las que no abortaron. Las que no abortaron tienen ansiedad y depresión por muchísimos años y las hijas de las mujeres que fueron obligadas a tener el embarazo, llevar el embarazo a término, son personas que tienen más enfermedades físicas, más enfermedades mentales, inclusive más riesgo de esquizofrenia. De modo que tenemos que desechar ese fantasma. Y hablando de todo eso, entonces estamos con prejuicios, con mitos, tenemos un marco normativo que ampara el aborto terapéutico. ¿Es posible abordar otras causales si todavía no implementamos adecuadamente el aborto terapéutico, más allá del deseo que podamos tener, ¿no? Me refiero en este contexto político, social, con todo lo que significa la conformación de una sociedad patriarcal, machista, llena de prejuicios. ¿Por dónde ir para hablar de otras causales? Por ejemplo, del aborto en caso de violación, tanto desde el ámbito legal como desde el ámbito de la salud mental. ¿No es suficiente esa causal 11 para engarzar el aborto en caso de violación? ¿Qué tendríamos que ver? No, no es suficiente, porque ahí es verdad que la mujer violada que queda embarazada puede acceder al aborto a través del aborto terapéutico, pero para eso ella tiene que ir donde el médico, tiene que exponer su caso, tiene que hacerse la pobrecita, cuando en realidad debería ser un derecho al que accede. Y no tener, como ha dicho Jenny, que depender de la decisión de la junta médica, que te preguntan, que uno dice no, pero que ¿qué culpa tiene el pobre feto? Y otro dice, no, pero una mujer superior lo llevaría adelante, y ella tiene que estar realmente en una situación de menesterosa, demostrando el daño a su salud mental, como si la violación en sí misma no fuera suficiente daño. Y Jenny, sí, normativamente ha habido propuestas vinculadas a despenalizar el aborto en casos de violación. Estas no han tenido éxito. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en cambios normativos? A ver, mira, yo te diría que en general en el Perú, prácticamente a los pocos años que se aprobó el Código Penal de 1924, o sea, ya en 1928, ya estaban los legisladores presentando iniciativas en aquel entonces para ampliar las figuras o las causales de despenalización. Y ahí estaba la despenalización del aborto de manera expresa en los casos de violación. Luego hemos tenido otros intentos a lo largo de la historia y en la década del 80, por ejemplo, tuvimos también varios intentos porque se estaba formulando un nuevo código penal. Te acordarás que nosotros regresamos, bueno, no te acuerdas porque seguro vos todavía eras chica, pero bueno, volvimos a la democracia en el año 80 y en el 79 fue que tuvimos una nueva constitución que declaró la igualdad. Entonces había que actualizar, digamos, las normas, ¿no? De acuerdo a que hombres y mujeres teníamos los mismos derechos y ahí hubo que hacer un nuevo código penal y en el año 89 ese código estuvo listo y ese código penal despenalizó el aborto, ¿ya? Tanto el terapéutico como aquel en casos de malformaciones incompatibles con la vida y también en casos de embarazo por violación. Se aprobó en Cámara de Diputados, se aprobó en Cámara de Senadores y se entregó al presidente, que en esa época era García, 1989, ¿no? Para su promulgación. Y García, digamos, lo devolvió al Parlamento diciendo, no, esto necesita más debate por presiones de la Iglesia. Fueron 15 días de mucha presión en ese momento y se devolvió y ya luego, digamos, salió el Código Penal que tenemos ahora, que es el que promulgó Fujimori, y nos puso la figura del aborto por violación atenuada, ¿no? Con una pena muy chiquita, pero sigue siendo un delito y sigue exponiendo a las mujeres a la clandestinidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto ocasiona también muerte y sufrimiento. Y de ahí en adelante hemos tenido distintos intentos y una iniciativa ciudadana muy fuerte que fue entre el 2012 y el 2014, donde desde el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales de mujeres a nivel nacional se recogieron más de 100.000 firmas. Fue esa iniciativa que se llamó Déjala Decidir y se entregaron al Parlamento, ¿no? Para despenalizar el aborto en casos de embarazo por violación. No prosperó,
¿no? La bloquearon en la Comisión de Constitución, creo que fue, pero sí fue muy importante porque se hizo pedagogía ciudadana, sirvió para conocer realmente el problema, que más que un problema se convierte en un drama y en una deuda que tiene la democracia con los derechos de las mujeres, ¿no? No se trata solo de nuestro deseo, que ya de por sí mi deseo como mujer, como persona, es importante, ¿ya? Pero estamos hablando en este caso, ¿no es cierto?, de un derecho que, digamos que nos tienen así como el perrito con un hueso, y nos lo jalan y nos lo ponen, nos lo jalan y nos lo ponen. Y lo otro es que afecta de manera desproporcionada a las mujeres que no tienen recursos y a las mujeres que son jóvenes o a las mujeres en las zonas rurales. Las que tenemos recursos tenemos cómo resolverlo. Las que estamos en la ciudad podemos resolverlo. Podemos acudir a un médico, podemos pagar $500, $1,000 en un establecimiento seguro y no nos vamos a morir. Pero estamos arriesgando a un montón de las otras mujeres que parece ser que son las mujeres cuyas vidas no importan, ¿no? Ahora, socialmente, el aborto en casos de violación goza de despenalización social, goza de buena salud, superan en las encuestas, llega al 70, ¿no? 60%, 70% de la opinión pública está a favor de la despenalización en esos supuestos. Entonces, diría también que se trata un poquito que las y los legisladores también presten oídos, ¿no? A sus representadas y cuáles son realmente nuestras necesidades como mujeres, ¿no? Sí, y en ese sentido tendríamos que sincerar, ¿no?, la situación, ¿no? Porque como tú muy bien señalas, hay mujeres que podemos tener acceso, en caso de decidirlo, a una interrupción sin mayor peligro. Entonces, el debate tendría que estar más centrado en eso, ¿no? Es decir, ¿a qué mujeres les estamos negando la posibilidad de decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos? Y si esa negación no es una manifestación más de discriminación, de desigualdad, de exclusión, de invisibilización. Entonces, pero también mirando el contexto y lo que decía Marta en torno a esa no afectación, como se dice, a la salud mental de las mujeres que abortan, yo pienso en estos contextos tan tradicionales y religiosos, ¿no?, que podrían centrar la culpa, la responsabilidad en las mujeres. Entonces, ¿cómo ir contra eso? ¿Cómo hacer para que la situación cambie? Porque por algo las encuestas, digamos, no necesariamente son muy positivas en torno al aborto en todas las causales, ¿no? Porque hay toda esta presión más tradicional, religiosa. Pero hay como, de pronto te escuchaba y pensaba también que hay como dos entradas o de repente, ¿no? O sea, uno tiene que ver también con el plano individual, ¿no? El derecho a tener tus propias creencias, convicciones, espiritualidades, es el derecho constitucional, fundamental, un derecho humano que cada una de nosotras tiene. Entonces, eso es parte de tu decisión y de tu experiencia de fe íntima, privada, ¿no? Y tiene que ver con la decisión que tú puedas tomar, que cada una de nosotras pueda tomar cuando se encuentre en esa situación. Pero no podemos, desde estas religiones, ¿no?, o desde la culpa, pretender legislar en el país. Digamos, las razones, las argumentaciones en el debate y sobre qué legislamos son argumentaciones jurídicas, son argumentaciones de derechos humanos, son argumentaciones de los pactos y de las interpretaciones que se van haciendo y de cómo el derecho va evolucionando. O sea, le corresponde a los legisladores dar el marco, y en ese marco cada individuo, cada ciudadana podrá tomar su decisión. Si yo soy católica, apostólica, romana, evangélica, musulmana, judía, panteísta, o sea, yo sabré qué decisión tomo y sabré si voy a caminar el resto de mi vida de chapitas con rodillas, con no sé, pues esa es decisión, con todo respeto, de cada una, ¿no? Eso no debería ser lo que nos prive de legislar, ¿no? Eso porque de verdad que corresponde a cada una. Y lo otro, también es cierto, que dentro de las distintas religiones también hay corrientes, ¿no? Las religiones tampoco son uniformistas, no son uniformes totalmente adentro, ¿no? Hay distintos movimientos, hay grupos de teólogas, ¿no? Y
yo siempre he escuchado a muchas de ellas también mencionar cómo desde sus distintas religiones también encuentran, ¿no es cierto?, respaldo, incluso desde el derecho canónico, ¿no? Hay determinados artículos que tienen que ver con el libre albedrío, ¿no? Y con lo que significa tomar una decisión en esa circunstancia de desesperación y angustia, porque antes se decía que la sanción en ese caso, o por ese pecado, digamos, entre comillas, era, ¿no es cierto?, la excomunión que se vio, pero luego no. Entonces, no conozco más porque tampoco no profeso esas religiones, pero digamos, un poco que por cultura general me las conozco, ¿no? Entonces, creo que hay que separar también los planos, ¿no? Lo que está en el legislativo, lo que corresponde a las normas que van a regir la vida de todos los ciudadanos y aquellas otras con lo que cada ciudadana decide, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tener que ir cerrando esta conversación. La verdad ha sido un gusto poder hablar sobre este tema y sobre todo dejar claro a qué nos estamos refiriendo con el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? No estamos diciendo que todas las mujeres tengan que recurrir al aborto, por ejemplo, ¿no? Y eso también es algo que se distorsiona en el momento en que se da el debate. Ahora mismo nos están colocando algunos comentarios en esta misma conversación, pero para cerrar quisiera reflexiones al respecto sobre el derecho a decidir. Marta, qué importante o no puede ser en la construcción de tu autoestima, de tu personalidad, esa posibilidad de libre albedrío, de tener herramientas para decidir sobre tu vida. ¿Qué podríamos decir al respecto? Y obviamente una de las decisiones a las cuales en realidad no quisiéramos llegar porque son situaciones igual complejas, ¿no? No tanto como se nos dice de manera tan reiterada, pero digamos son situaciones a las que preferimos no llegar. ¿Qué es lo que tendríamos que decir sobre esto, sobre este derecho a decidir de las mujeres, sobre sus vidas y sobre sus cuerpos? Desde los 2 años de edad, las pequeñas personas, niños y niñas, empiezan a buscar los límites, empiezan a ver qué es lo que puedo hacer y van ganando paulatinamente mayor terreno. Un niño o una niña de 6 a 12 años obtiene la mayor satisfacción de su vida en lograr hacer cosas, en poder hacer esto, poder hacer aquello, poder aprender. Y el resto de la vida se trata en realidad de aprender cosas, aprender cuáles son tus alternativas y tomar decisiones para aproximarte hacia tu meta. A eso le llamamos estar empoderada, ¿no es cierto? Conozco todas las alternativas y puedo decidir cuál es la que me conviene para llegar a donde yo tengo que ir. Excepto que a las niñas las criamos para que estén pendientes de lo que otros quieren, no de lo que ellas quieren. Sin embargo, en el mundo moderno, donde las mujeres estamos entrando a la academia y estamos entrando al mundo laboral, cada vez más nos vamos dando cuenta de que a nosotros también nos toca saber lo que queremos y marchar hacia él. En esa construcción de la autonomía de la mujer, es indispensable acceder a la maternidad libre, segura y voluntaria. No puede haber maternidad libre, segura y voluntaria si no hay acceso al servicio de aborto. Muy bien, Jenny. Bueno, sobre el derecho a decidir es, yo diría que es uno de los derechos más fundamentales que tienen que ver con algo que nosotros en el derecho no solamente tiene que ver con el campo de la libertad, sino que el derecho a decidir si quieres maternar o no maternar tiene que ver con otro derecho que está en la Constitución y que es el libre desarrollo de la personalidad. Y ya el Tribunal Constitucional peruano ha dicho y ha establecido, ¿no?, que es la decisión de decir si una quiere o no quiere maternar es algo que solo compete a las mujeres y que por tomar esa decisión las mujeres no podemos ser castigadas, sancionadas o grabadas, ¿no? Así como cuando uno decide maternar, tampoco pueden botarte o de tu trabajo o expulsarte de tu institución, etcétera. O sea, ni la maternidad ni la no maternidad es lo que merece una sanción, porque lo que está en el centro
¿no es cierto? Es el proyecto de vida, el plan de vida, ¿no? Y el libre desarrollo de tu personalidad. ¿Qué es lo que tú quieres para ti en tu vida, ¿no? Entonces es una extensión de ese derecho. ¿Tenemos proyecto de ley para buscar la despenalización del aborto en casos de violación, Jenny? ¿Hay proyecto en este momento? No. En este momento no lo tenemos, sí. Pero hay varios partidos políticos que sí los tienen o los tuvieron en sus propuestas, y yo creo que ahora que vamos a entrar a la etapa electoral es un buen momento también, ¿no? Para conversar con aquellos que quieran ser representantes y plantear también como ciudadanas nuestras demandas, ¿no? Muy bien, y empezó el banderolazo también el día de hoy en nuestro país, y eso también hay que decirlo, las compañeras feministas están trabajando al respecto y sobre todo buscando que se garantice nuestro derecho a la vida, porque vivir de una manera adecuada, como decidimos, también debería ser garantizado por el Estado. Y en ese camino es que estamos y propusimos también tener esta reflexión. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Jenny. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Gracias, muchas Sofía. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias, y muchas gracias, amigos y amigas de La Mula, y sigamos luchando por el derecho a decidir de las mujeres. Estamos en banderolazo, por cierto. El 28 de septiembre es el Día de la Acción Global por el aborto libre, seguro y voluntario. Y en eso estamos, y respetándonos todas y todos. Muchas gracias. Voces de Libertad les agradece el habernos acompañado. Gracias, Jenny. Gracias, Marta. Chao. Chao, chao, Sofi.